Dios les bendiga, mis amados hermanos de Sol de Justicia, una palabra de vida para ti. Le habla su pastor y hermano Andrés Loboa, desde aquí, desde Sol de Justicia, Prado del Sur. Amén. Queriendo compartir con ustedes un pensamiento esta noche que sé que aportará para nuestra oración. También ahora a las 8, de 8 a 9 de la noche, les invitamos. Amén. Y el Señor ha puesto en mi corazón un tema que me parece relevante a tener en cuenta, porque a veces, hermano, no encontramos la paz, a veces hay muchas cargas y siempre hay raíces, hay razones, hay circunstancias por las cuales mucha gente está sometida a ese descontento, ¿sí? A esa frustración, a esa amargura, a ese delirio de persecución. Nunca hayan ese reposo, esa paz que tanto anhelamos. Y aún siendo cristianos, vamos a ver, aún conociendo, a veces por algunas situaciones se nos escapa, hermano, realmente ese vivir, hermano, en armonía. Amén, mis amados. Vamos a hablar un poquito, así por encimita solamente, acerca de la maldición de las deudas. Amén. Es una maldición, hermano, que hereda a veces a los hijos, a veces nos hace huir, a veces nos hace tomar decisiones incorrectas. Y pues si llegamos a Cristo, hermano, endeudados, cargados, pues Dios nos va a hacer descansar. Amén. A través de su palabra, a través de su verdad. Hay cosas que van a pasar, hermano, indubitablemente a través de la oración, a través de la fe puesta en el Señor. Y hay cosas que el Señor, a través de su palabra, nos va a enseñar y nos va a estar dirigiendo para que tomemos acciones que nos lleven a esa libertad. Porque, entre otras cosas, las deudas, hermano, producen maldición, son heredables a veces, no solamente las espirituales, también las económicas, de costumbres, de muchas cosas. Pero vamos a hacer énfasis en las deudas económicas, hermanos amados, porque el pueblo de Dios a veces no se escapa de esa consecuencia de no tener unas finanzas sanas. Yo también quiero tenerlas sanas. Dios me ha ayudado mucho en muchas cosas. Aún tengo mucho por mejorar. Pero mis amados, estamos aprendiendo. Para eso estamos esta noche, para compartir contigo esta bendición de la palabra de Dios. Amén. Vamos a tomar dos textos bases ahí para que los tenga en cuenta. Sobre todo el principal, Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso del 1 al 7. Verso del 1 al 7. Y tendremos también como proyección otro texto, Primera de Reyes 17, del 8 al 24, si nos da el espacio a terminarlo. Amén. Poder comparar algunas cosas que son importantes, irrenunciables realmente en este contexto. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Llénanos de tu unción para entenderla, Señor, danos sabiduría, entendimiento y que podamos, Señor, disfrutarla. Amado Dios, podamos, Señor, amado, en el nombre de Jesús, sacar el mejor provecho, Padre, de tu palabra, Señor, que a través de ella tú nos haces libres, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Aquí estamos necesitados de ti, Padre Celestial. Aleluya. Pues sí, pues bien, mis hermanos amados, el Señor me ha puesto a pensar mucho en esta situación. A veces, hermanos, hay gente, hermanos, que tremendo, hermanos, a veces aún en el ámbito cristiano he escuchado, ay, que el Señor venga porque tengo tantas deudas. O me he dado cuenta de esos pensamientos que han sido reales para algunas personas. A veces no deseamos tanto la venida del Señor porque lo anhelamos, porque anhelamos estar con Él, porque anhelamos escapar de muchos juicios que vienen, sino a veces nosotros, no digo jocosamente, pero sí de una manera irresponsable, hermano, por no asumir ciertas responsabilidades que adquirimos en su momento. A veces tal vez por un desespero, por una situación, pero que si somos realmente conscientes, no se nos salió de la mano, no supimos administrar y tapando un hueco llenamos otro y se abre y vuelve y ese se convirtió en algo cíclico ya insostenible. Mucha gente, hermanos, entonces le decía, ven Señor Jesús, dicen, pero a veces no porque realmente quieren que el Señor venga, porque quieren estar con Él. A veces, hermanos amados, porque las deudas los tienen desesperados. Hay gente que se ha suicidado, hay gente, hermanos, que inclusive se ha ido a países fuera de su patria. Muchos escuchamos de Estados Unidos, qué tal cosa, y a veces, hermano, dejando un gran cúmulo de deudas atrás. Y como estamos en otro país, pues borrón y cuenta nueva.
Y lo que no saben esas personas, hermano, y que nosotros debemos tener presente realmente, es que aunque cambiemos de país, hermano, hay una maldición allí. Hay una maldición porque aparte de ser físico y a muchas personas dejarlas en la ruina, hay una potestad llamada acreedor. Acreedor, hermano, que casi siempre llegamos allí por mal administración, hermanos, de los recursos, de las bendiciones económicas que Dios nos da, por gastar más de lo que, entre comillas, tenemos o ganamos. A veces nos emocionamos y cuando miramos y hacemos cuentas, estamos en saldo rojo. Pero Dios quiere libertarnos de eso. No quiere, hermanos, que por esta causa su pueblo sufra, hermanos amados. Amén. Pero bueno, vamos al capítulo 4 entonces de Segunda de Reyes. Vamos a ver aquí un escenario donde se presenta el profeta que en algún momento reemplaza en el servicio al profeta Elías. De hecho, tuvieron un cuadro muy parecido en cuanto a esto que vamos a leer. Dice así el Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el 1 al verso 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto. Tu siervo, mi marido ha muerto, le dijo esta mujer a Eliseo. O sea que era un conocedor de alguna manera de Dios hasta lo que había revelado en ese momento. Porque dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Fíjese. O sea que en algún momento, al tener las escrituras cerca, velaba sobre ellas, cumplía tal vez muchas cosas, pero era un área bien difícil, hermano. Vamos a ver cuál era. ¿Sabes que tu siervo era temeroso de Dios? Y ha venido escuche eso, el acreedor. El acreedor. Eso es lo que tenemos que derribar de nuestro pensamiento. Y si gracias a Dios tienes una buena administración y te ha ido bien en ese manejo y no tienes problemas de herencia, de deudas, ni de miseria, ni de escasez continua, entonces, mis amados, pues esto es edificación para que muchas personas, créeme, muchas personas en este ministerio vienen corriendo con este tipo de situaciones. Y qué bueno que podamos ayudarle con la palabra, con el consejo de la palabra. Dice aquí, sigue diciendo: y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿De qué nos habla esto, mis amados? De esclavitud, para esclavizarlos. Las deudas, hermano, a veces se heredan cuando ese hijo, esa hija, ve esa mala administración, ve esas consecuencias de esa mala administración. Eso es heredable. Eso es heredable. A través de la enseñanza, a través de un levantar esa administración, esas finanzas sanas, es cuando se comienza a sanar, hermano, a sanar esa situación, pero no estamos todavía en ese punto. Entonces, ese acreedor que representa esa potestad, hermano, que viene a hacernos la vida cuadritos, a robar nuestra paz, nuestra tranquilidad, a no dejarnos dormir, a hacernos a veces huir. A veces, hermanos amados, es ese acreedor. Viene a esclavizar. Viene hermanos, a enmarcarnos, a encarcelarnos. A no dejarnos, hermanos, disfrutar de la bendición de Dios. Vamos a seguir leyendo entonces. Dice: y Eliseo, o sea, el profeta, le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. O sea que estaban en la ruina, mi hermano, estaban en la ruina. Dice que tenía una vasijita con aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, 2, recuerde, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, o sea, Eliseo, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga fíjese, aquí está una clave: vende el aceite y paga a tus
acreedores, y tú, tus hijos, vivid de lo que quede. Aquí hay varias cositas, hermanos, que quiero resaltar. Eliseo no le dijo, vete, huye a otra ciudad para que no, o a otro país, o en ese tiempo, hermanos, pues eran algunos nómadas, ¿no? A otros espacios para que ahí no te alcance tu acreedor. No, el acreedor, lo que le dijo Eliseo, dijo, vende el aceite y paga tus acreedores. Ese es el primer punto que yo quiero mirar aquí, hermano, el sentido de la responsabilidad, que son uno de los puntos también de la oración. Tenemos compromisos, mis amados, ¿verdad? Y es necesario, hermanos, que los asumamos, esos compromisos, con responsabilidad, como hijos de Dios, con un testimonio de que Dios ha hecho algo en nosotros. La palabra de Dios dice, y creo que lo compartí con ustedes, el impío toma prestado y no paga. El malvado toma prestado y no paga. No podemos caer en ese círculo nosotros. ¿Por qué? Porque aunque huyamos, hermanos amados, aunque vadamos esta situación, esa maldición de ruina, esa maldición, hermanos, que se enmarca en una cultura nueva del no pago, del no cumplimiento, de la no responsabilidad, del huir en vez de enfrentar, lo que trae es esa herencia de maldición a los hijos, hermanos amados. Y la única manera es enfrentando, llegando a acuerdos, hermanos amados, acuerdos. ¿Sí? Hay formas. Dice aquí el varón de Dios, vende el aceite y paga a tus acreedores. No le dijo, escóndete de tus acreedores. ¿Verdad? Se llega, hermanos, al tema de unos acuerdos, negociación. Por un lado va la oración. Hay deudas, hermano, grandísimas, impagables. Hemos escuchado testimonios. Yo mismo de cerca he tenido uno donde se torna impagable, ¿sí? A los humanos, pero Dios hace cosas grandes, maravillosas, y a veces paga nuestras deudas. No es común para todas las personas, pero no quiere decir eso, hermano, que siempre va a ser así, que por ahí apareció plata en la cuenta, que me lo encontré en la calle, que tal cosa. Pasan muchas cosas, de verdad, que a veces nos dejan asombrados, pero no se puede perder en nosotros el sentido de la responsabilidad, del compromiso, y aún sabiendo que somos hermano, luz en medio de tinieblas. Amén. Y que tenemos un testimonio, por demás una reputación, hermanos amados, y que Dios no nos permita que quedemos avergonzados. Amén. Si han habido deudas gigantes, grandes, Dios nos puede ayudar a pagarlas a través de una obra maravillosa, a través de ciertos movimientos que hace el Señor, pero no podemos vivir siempre, hermanos, en fantasías. A veces, hermano, lo mejor que se puede hacer es lo que dijo Eliseo a esta mujer. Ella podría haber dicho, no, yo me voy para otra parte con este aceite y sigo viviendo de él. No. Eliseo le dijo, paga a tus acreedores. Paga a tus acreedores. Esa mujer tuvo que ser diligente. Escuche, mandar a sus hijos, eso se llama involucramiento. A veces no queremos ayuda. Cuando mandó por las vasijas a los vecinos, a los amigos, ayuda, a veces se pide socorro, se busca una manera de salir de esa situación, no se acomoda, no se resigna a estar así y ya a nunca más poder avanzar. No, pidió ayuda y hubo diligencia, escuchó la voz de Dios a través del varón que le dijo, ve y trae vasijas. Y algo que me llama la atención es que ella no tenía mucho. Fíjese que ella tenía, déjeme ver acá, ¿qué tienes en casa?, le dijo este varón de Dios. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Recordemos que el aceite también representa, entre muchas cosas puntuales, la unción de Dios, el Espíritu Santo sobre nosotros, nuestra vida. Ese Espíritu que no multiplica, que pentiplica, hermano, la obra de nuestras manos, que abre puertas, pero que hay una intención de nosotros por cumplir, que hay una intención de nosotros por crecer, por realmente llegar a cerrar todas esas cosas abiertas que hemos dejado en cuanto a deudas, a maldiciones, hermano, no solamente de iniquidades, sino también de este tema de deudas, que se roba la paz aún del pueblo de Dios. Recuerde que este varón, ese esposo de esta señora, era temeroso de Dios, sin embargo,
lo que le heredó a su familia fue deudas. Lo que le heredó a su familia no fue algo bueno para que ellos pudieran avanzar. Entonces, eso me llamaba fuertemente la atención porque tenemos que aterrizar. Ya ayer pasó, dicen muchos, el hoy es Cristo, el mañana no ha llegado, pero también nuestro futuro es Dios y tenemos que andar nosotros con diligencia. Amén, sabiendo que en esa oración conseguimos, en esa presencia de Dios, en esa comunión, conseguimos esa unción, hermanos amados, que la buscamos con todo nuestro ser. Y eso poco que tengamos en nuestras manos, como esta mujer, Dios lo va a pentiplicar, hermano. Lo va a pentiplicar, más que multiplicar, pentiplicar o como usted quiera llamarlo. ¿Sí? Porque esta mujer no solamente paga y queda saldado con sus acreedores, sino que dice él, y tú y tus hijos viví de lo que quede. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición de Dios que nunca cesa, hermanos. Pero cuando hay ese compromiso, ese sentido de responsabilidad, se hacen esos acuerdos, ¿verdad? Se escucha la voz de Dios. A veces Dios, hermano, en situaciones tremendas que he conocido, ha pagado deudas, hermano. Gloria al Señor por eso. Pero no podemos nosotros irnos siempre por las ramas pensando que no vamos a nosotros a responder por los compromisos que tenemos. Amén. La fe, hermano, mueve montañas. Aleluya. Pero la fe sin obras es muerta. Así que vamos a permitir que el Señor nos traiga libertad esta noche. Y si ya el Señor nos ha hecho libres y nos ha enseñado a ministrar, gloria al Señor. Y es algo que yo mismo necesito cada día más. Amén. Que el Señor me ayude, lo pido en esta noche en el nombre de Jesús. Y que yo pueda disponerme también a tener todo esto en cuenta, poderlo aplicar. Ser valientes, hermano. Como les decía, muchos salen huyendo, se acobardan y eso vamos también a tocar esta noche en oración. Y la valentía es importante, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Vienen los gigantes, los enemigos están allí esperando, pero me envalentono en Cristo Jesús. Comienzo a dar esos pasos. A veces cuesta, hermano, llegar a acuerdos, pero se puede. Tengo testimonio, yo mismo estoy ayudando también en una situación con un banco, con una persona también, y logramos un acuerdo y obviamente en una cantidad que se pueda manejar. Amén. A veces, hermano, no siempre todo desaparece y ya. A veces sigue allí y hasta que no desaparezca no tenemos paz. Amén. Y pues que no heredemos esa maldición a nuestros hijos, sino que por el contrario, al ver nuestra diligencia, a ver nuestra responsabilidad y que el Señor derrame su unción sobre nosotros para que eso que sabemos hacer, para eso que trabajamos, Dios lo multiplique. Y Dios mira la intención de nuestro corazón, de no huir, de no escapar, sino de pararnos, como dice su palabra, ahora párate como un varón valiente, le dijo a Job. Ahora cállate tú, que yo voy a hablar, le dijo el Señor a Job. Así a veces nos toca a nosotros, hermano, porque a veces las deudas, hermano, nos hacen atemorizar, nos hacen acobardar. Pero en Dios hay solución. Amén, hay solución. Entonces, viene nuestra vida y debemos de permitir una mente responsable, una mentalidad, perdón, responsable. Aleluya. Fuera toda cobardía en nuestra vida. Debemos, hermanos, no huir, sino enfrentar. Con el respaldo de Dios, no estamos solos, hermano, no estamos solos. Esta mujer no estaba sola ya. Aleluya, la voz de Dios estaba allí y le multiplicó y pudo ver la gloria de Dios. No solamente ya como la Elda que la acompañaba hasta los hijos, sino que ahorita la gloria de Dios alcanzaba a sus hijos. No huir, enfrentar con el respaldo de Dios, sabiendo que lo imposible lo hace Él. Hagamos lo posible. Eso tiene que ver mucho con los acuerdos, con las formas que Dios nos da, hermano. Cuando oramos se nos abre ese panorama. Aleluya. Y podemos cumplir. Dice, no huir, el Señor me daba aquí, enfrentar con el respaldo de Dios, sabiendo que lo imposible lo hace Él. Aleluya. Recordemos que esto es algo familiar, hermano. No haremos maldiciones, hermano. Ya muchas maldiciones se han heredado en el tema de iniquidades, cosas que no se han pedido perdón y que siguen allí y que se replican en la tercera y cuarta generación, pero en Cristo, hermano, esas maldiciones quedan rotas en la cruz del Calvario cuando creímos de verdad. Amén. Ni tampoco de deudas, hermano, pendientes, para que en esa enseñanza las futuras generaciones estén libres, hermano. Que aprendan, hermano. Tenemos que aprender. A veces nos ha costado y nos duele, hermano, en ese proceso, mis amados, pero es necesario. Lo poco, hermano, que tú tienes ahí, tu habilidad, tu talento, en la mano de Dios es grande, aleluya, y la capacidad de ministrar, gloria al Señor. Estamos escuchando y la misma Biblia nos enseña con el caso de José. José, en el tiempo de la abundancia,
supo administrar para que en el tiempo de las vacas flacas poder dosificar eso de bendición que Dios le había dado, no gastando más de lo que debía, y aún tuvieron para vender a muchos, de tanto que supieron administrar. Dios nos da esa sabiduría. Amén. No nos dejemos, hermanos, de pronto impactar por impulsos que a veces nos llevan a caer en la ruina, en la desgracia. Aún este hombre que era temeroso de Dios, él y su familia no la pasaban bien. Pidamos al Señor, hermano, necesitamos esa visión de Dios en nuestra vida, escapar de esa esclavitud de los acreedores. Que el Señor nos reprenda. Que una de las formas hemos aprendido que es a través de la ofrenda y el diezmo, dando no de lo que nos sobra, sino de lo mismo que Dios nos bendice. Es una de las formas, además de administrar bien. Amén. De observar en la palabra cómo esos hombres salieron avantes de muchas situaciones. Algo parecido les decía en el texto de Primera de Reyes 17. Ya con Elías, el profeta a quien reemplazó Eliseo, vino luego, 17:8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, o sea, a Elías, está en el tiempo de que se ha venido una sequía, levántate, vete a Sarepta. Parece que es la misma, déjame yo reviso, estamos en el 2, capítulo 4. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Amén. Aquí le llaman la viuda de Sarepta, aquí en el verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese, a una mujer que no tenía. Vamos a ver. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso es lo que pensaba esa mujer, lo único que le quedaba. Y Elías pidiéndoselo, imagínense. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Gloria al Señor. Dejémoslo ahí. Miremos cómo, hermanos, cuando Dios pone su mano en lo que muchos dirían lo poco, lo único, eso se multiplica. Amén. Porque hay una obediencia a la voz de Dios. Esta mujer atendió a lo que Elías le estaba diciendo. Tráeme primero a mí. Ve y tráeme la masa. A veces, hermanos, Dios nos habla en nuestro corazón y nosotros endurecemos ese corazón y no queremos oír. Amén, amados. Dios nos está hablando. Sé valiente, esfuérzate, sé diligente, haz tus acuerdos, tus negociaciones necesarias. Yo estoy allí y no te voy a faltar. Eso dice el Señor, hermano. Porque a veces damos por sentado que por el hecho de llamarnos cristianos, pero comenzamos a ver que hay cosas que no funcionan por nuestra mala cabeza, sí es verdad, por nuestras malas decisiones, por el desconocimiento de la palabra. Ahora yo me apego a esta palabra, que nunca escaseará, ni el aceite, hermano, menguó, dice la palabra aquí. Dice, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Muchos pueden tipificar esa harina como la palabra y ese aceite como la unción. Que nunca falte en nosotros eso, hermanos, amados. Pero no solamente para leerlo, para reflexionar, digamos, superficialmente. No, es para vivirla. Es para vivir la palabra de Dios. Yo y nadie, estoy seguro, desea estar huyendo
Nadie desea la miseria, nadie desea heredar esas costumbres de irresponsabilidad, de falta de compromiso, ¿verdad? De solucionar en vez de huir en vez de solucionar. Tenemos nosotros como cristianos, hermanos, saber que Dios multiplica, hermanos, pero Él ve en la intención de nuestro corazón, que nuestra intención sea llegar a solucionar, a enfrentar, porque ya no estamos solos. Dios no va a dejar que escasee, Dios no va a dejar que falte. Aleluya, porque tú estás haciendo lo que debes hacer. Yo voy a hacer lo que debo hacer. Y Dios ahí se va a glorificar. Ahí en esa vasija va a estar llena en el nombre de Jesús. Y eso es lo que vamos a clavar, que el Señor mantenga esas vasijas llenas, hermano. Y que cuando vengan, hermano, esas bendiciones, hermano, podamos nosotros aprender a dosificar para que Dios pentiplique, multiplique todas las cosas. Una mentalidad, hermano, responsable, fuera de toda cobardía, a enfrentar con el respaldo de Dios, teniendo una visión familiar que a veces las decisiones nuestras no solamente nos afectan a nosotros, sino que se hace extendible a la familia, los que están viendo, los que están escuchando. Y qué bueno que el Señor nos puede dar la victoria aún en eso que muchos temen hablar, la economía. Gloria a Dios, mis amados. Entonces los esperamos ahorita en la oración. Aleluya, para poder, hermanos, sellar esta palabra que hemos recibido. No estamos llamados sino a escapar de la esclavitud de los acreedores, porque los acreedores son como esos verdugos, hermano, que no dejan dormir, que no dejan descansar. Hay que vencerlos con la fe, con las obras, con responsabilidad, con acuerdos, con lo que sea necesario. Amén, amados. Y Dios nos va a dar la victoria. De pronto, en esa actitud de valentía, Dios va a orar de una manera milagrosa y va a hacer muchas cosas. Pero nosotros siempre, hermanos, poniendo la cara con esa valentía y creyendo que esa unción del Espíritu y esa palabra nos van a ayudar a salir avantes. Aleluya. Dios les bendiga, los guarde grande y poderosamente. Les amo en Cristo Jesús. Amén.